Proyecto Puente Podcast. Una frontera es un lugar que al mismo tiempo une y separa a dos territorios, a dos sociedades. Una frontera es muchas veces límite, barrera, obstáculo, pero también es conexión, encuentro, enriquecimiento mutuo. Yo soy Pati Godoy y esto es 568 kilómetros, Historias Fronterizas, un podcast de Proyecto Puente donde conoceremos historias de personas que son puente entre un lado y otro de la frontera de Sonora y Arizona. Dos regiones vecinas con una estrecha relación histórica, comercial y sociocultural que comparten un gran desierto y una extensa frontera de 568 kilómetros con muchas historias en común. ¿Nos acompañan? Entonces fue ahí cuando yo me di cuenta de que, oye, vamos a contar las cosas y vamos a contarlos desde la perspectiva migratoria. Vamos a hacerlos no desde el privilegio, sino de la experiencia. Dejar de convertirnos en esos periodistas que son como el sacerdote que regañan a los que van a misa por los que no van, porque probablemente la gente a la que nosotros estamos sirviendo como medios de comunicación sepan más de migrar, porque ellos ya migraron de una manera u otra, pero llegaron así. Y así fue como empecé a redefinir no solamente mi concepto de inmigración, sino también la manera en la que hago un periodismo, quitándome todo eso que me enseñaron en la escuela de un periodismo ya añejo, obsoleto, para tratar de encontrar nuevas narrativas para contar las historias de la comunidad, para la comunidad, sobre la misma comunidad. Maritza Félix es una reconocida periodista independiente, migrante, fronteriza, emprendedora, hiperactiva, entusiasta, dueña de una simpatía contagiosa, ya lo verán, ya la escucharán. Maritza lleva muchos años construyendo puentes entre Sonora y Arizona a través de diversos proyectos periodísticos que ya nos contará más adelante. Maritza, bienvenida a nuestro podcast y qué alegría poder contar contigo. Cuéntanos quién es Maritza Félix, en palabras de Maritza Félix. Híjole, yo soy una niña soñadora desde que nací, yo creo. Yo supe que tenía echadas raíces en una tierra mágica, que es Magdalena de Quino. O sea, estoy bien orgullosa del membrillo que vengo cargando cada vez que migro. Entonces, sí, soy Magdalena de Quino, Sonora. Yo siempre digo Magdalena, viuda de Quino, viuda de Colosio, ahora de Félix. Sí, y desde niña yo siempre supe que quería escribir historias. Ya cuando iba a hacer el examen de admisión para la universidad, pues como que me quise desviar a leyes, pero no, el destino y un palenque me pusieron de nuevo en el camino adecuado. Yo estudié ciencias de la comunicación. Después, ya sabes, me enamoro, me caso, me vengo a vivir a los Estados Unidos, me voy a Los Ángeles primero, me convierto en periodista freelance. Bueno, un paréntesis antes de eso. Yo empecé en el periodismo sirviendo café en el Canal 12, haciendo el servicio comunitario allá en Hermosillo. Después me tocó hacer las prácticas en camión, yo no sé cómo le hacía, en camión pelo planchado y entaconada con el calorón de Sonora, pero orgullosa. Y fui miembro fundador del periódico ligero La I, el diario ligero La I, que para mucha gente le da mucha pena, pero yo estoy súper orgullosa porque ahí aprendí todo lo que debo hacer y lo que no debo de hacer también. Llego a los Estados Unidos. Me hago freelance por un tiempo, luego trabajo en Prensa Hispana, que en ese entonces era la publicación más importante de Arizona en español. Después me cambio a Telemundo y desde el 2018 me convertí en periodista independiente, en periodista freelance. Y bueno, me he dedicado a contar historias de todo, pero principalmente de migrantes, porque yo soy latina, mexicana, migrante, y bueno, tengo todas estas etiquetas de minoría que puede tener cualquier persona puestas en 1.56 metros de altura que tengo, ¿no? Maritza, volvamos a esa Magdalena de tu infancia. ¿Cómo fue esa vida de niña, la Maritza pequeña, esa casa familiar? ¿Cómo fue? ¿Cómo creciste? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo sonaba esa casa en la que tú creciste? Yo tengo una familia pequeña, mi núcleo familiar es muy pequeño, mi mamá, mi hermano mayor, que al que desafortunadamente me parezco demasiado, más ahorita que estamos cachetones los dos, y yo. Y teníamos un perro que se llamaba Nico, que ya falleció también. Era una casa pequeña porque mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y tengo unas memorias muy cortas de él. Yo recuerdo el día que le dio ese infarto, que estábamos viendo Bambi,
Y yo siempre asocio esa caricatura con su muerte, con su infarto. Yo me acuerdo que le pedí un biberón y que él así como que agarrándose el brazo, me lo servía y después desaparecía. Y esas fueron mis últimas memorias. Pero no tengo esas memorias tristes, gracias a Dios. Tengo una mamá muy poderosa, muy empoderada, muy resiliente, que nunca hizo que se notara ese vacío en nuestras vidas. En realidad nunca tuvimos un vacío. Ella los llenó los dos. Pero me crié con todos mis tíos siendo mis papás y luego me crecí en un ambiente de hombres que muchos de mis amigos me celebran el Día del Albañil y dicen que nací en Tepito y me robaron y me llevaron a Sonora. Y soy así, dicharachera y a lo mejor alburera gracias a la influencia de todos esos tíos y de mi tata que tuve creciendo. Tuvimos una infancia muy linda, nos íbamos a nadar al río, aprendí a andar en bicicleta cayéndome, partiéndome todas las rodillas, pero fue una infancia muy linda. ¿Y a qué olía? Mi infancia olía a café de talega, porque llevaban a un señor que nos tostaba así el café y luego lo molía y nos tomábamos el cafecito de talega, tortillas de harina, a comida casera siempre. Gracias a mi abuela nunca nos faltó la comida casera y después mi mamá, que no es tan presta en la cocina, pero le ha ido aprendiendo. Y muy de pueblo, soy una niña de pueblo, de un pueblo chiquito que yo creo que vengo cargando conmigo a donde voy. Maritza, ¿y qué soñabas cuando eras niña? ¿Qué te querías dedicar? ¿Ya pensabas en esto de ser periodista? ¿O qué era lo que te pasaba por tu cabecita, por tu corazón? ¿Con qué soñabas? Cuando yo estaba pequeña no había universidad en Magdalena, entonces obviamente tu sueño de universidad tenía que ser dejando el nido, ¿no? Y te lo digo que en mi casa la universidad nunca fue un tema opcional. Mi mamá, viuda, súper jovencita, quedó viuda a los 25 años, ella siguió retomando sus carreras y terminó su licenciatura en Nogales, yendo y viniendo todos los días a la universidad, después hizo su maestría, ahora es maestra y bueno, sigue siendo una nerd incansable. Entonces en mi casa nunca fue una opción el si vas a estudiar o no, sino el qué vas a estudiar. Mi mamá siempre me dijo, no te puedo escoger ni con quién te vas a casar ni a qué te vas a dedicar. Esas dos decisiones personales las tienes que hacer tú. Y bueno, y sí las hice, sí las tomé yo. Cuando yo estaba chiquita yo pensaba que iba a ser abogada como mi papá, que en paz descanse. Mi hermano es abogado y bueno, en mi familia uno de mis tíos es abogado, entonces como que venía ya así como por añadidura, seguía la siguiente licenciadita y como siempre fui de carácter fuerte, pues bueno, era como que nada sorpresivo. Pero recuerdo en 1994, cuando mataron a Colosio, mi mamá vive a una cuadra de la iglesia. Entonces ahí se hicieron, me acuerdo que las campanadas sonaron después de que le dieron el disparo en la cabeza a Colosio, la gente se congregó como los pueblos en esta iglesia y después empezaban a rezar. Junto con el pueblo llegando a la iglesia empezaron a llegar los medios de comunicación y eran de todo el mundo. Yo estaba impactada y fascinada por lo que estaban haciendo. O sea, yo era así como que esto quiero hacer, o sea, no necesariamente estar en la cámara, ¿no? Sino que yo veía a los periodistas con la grabadora acercarse y preguntar y yo, me gusta mucho esto. Pero después, bueno, seguí aferrada que quería ser abogada, iba a hacer el examen de admisión en la Desaparecida 1, que es la Universidad del Valle ahora, y me apunté para abogada, pero una noche antes fue el palenque de Joan Sebastián, y me fui con mi hermano y al día siguiente amanecí un poco dañada y dije, no voy a pasar el examen de leyes. Y me fui al de Ciencias de la Comunicación y gracias a eso aquí estoy, fíjate, becada en el San Pedro con gallinas y demás. O sea, tantos años después, aquí seguimos. Tu relación con la frontera, con ese otro lado, como le decimos desde acá, desde México, siempre ha estado como muy presente en tu vida, ¿no? Viviendo en Magdalena estabas muy cerca de esa frontera, la que seguramente cruzaste muchas veces, pues como muchos sonorenses, ¿no? De vacaciones o para hacer el shopping, ¿no? Pero cuando decides migrar a Estados Unidos, Arizona en particular, ¿cómo cambia tu relación con ese país? ¿Cuál es ese primer encuentro, ese primer shock que cambia? Mira, yo crecí y yo creo que para los pueblos fronterizos, Magdalena es casi pueblo fronterizo porque está a una hora de Nogales y mi mamá desde que yo tengo uso de razón va al súper a Nogales, Arizona y se devuelve. Nos celebraban los cumpleaños en el McDonald's y acá en los tacos con la piñata, ¿no? Haz de cuenta que naces, tienes el acta de nacimiento y luego el pasaporte y la forma 13 en aquel entonces, ¿no? Ahora ya es la visa.
era como parte de la canasta básica tener una visa para cruzar a los Estados Unidos y no era tan difícil conseguirla como lo es hoy en día. Entonces yo crecí con esta biculturalidad de ir y venir, de amar las cosas mexicanas, pero también las cosas con las que somos bastantes malinchistas de Estados Unidos y de los chinos de Nogales, por ejemplo, ¿no? Que en realidad no son chinos, pero esa ya es toda otra conversación, ¿no? Y crecí así entre los dos países. Lo tenía un tío que había migrado muchísimo antes que nosotros para acá, entonces todos los días de Acción de Gracia veníamos a visitar a mi tío, cenamos con ella el Black Friday, el Viernes Negro, todos íbamos de shopping. Era así como que una tradición familiar. Y así la entendí hasta que me casé y viví este año de este lado y empecé a darme cuenta cuando yo llegué, yo me acuerdo que estaban las primeras marchas por la reforma migratoria y yo no entendía muy bien el concepto de por qué se quejaban, porque para mí era tan natural el ir y venir, el tener una visa, el poder estar en los dos países sin necesidad ni ganas de quedarme en este, o sea, siempre volviendo, siempre teniendo a dónde volver. No entendía esa lucha. Pero poco a poco, viendo las noticias, entrevistando a los migrantes, conociendo personas que tenían décadas viviendo en las sombras aquí en los Estados Unidos, me di cuenta de lo complicado, de lo obsoleto, de lo que no sirve en este país que está construido por migrantes y empieza a cambiar. Empiezo yo también a cambiar porque de mi visa de turista con la que siempre venía, me tuve que cambiar a una visa de esposa. Y después cuando nos vinimos a Phoenix, tuve que cambiar a una visa de trabajo, así que si yo quería trabajar legalmente en los Estados Unidos, no podía hacerlo con mi visa de esposa, tienen que conseguir un patrocinador, hacer un proceso que era larguísimo y carísimo y que además no te daba ninguna seguridad de que te fueran a permitir hacerlo. Y que aparte de las visas de trabajo en los Estados Unidos, hay que reconocerlo y decirlo en voz alta, también son una forma de esclavitud moderna. Y fue un proceso migratorio muy doloroso, donde hubo muchas lágrimas con las que muy pocos saben todo lo que se vive y lo que me tocó vivir en lo personal. Muy costoso, muy desgastante. Es entender la migración desde otro punto de vista, de tener que formarte en la línea junto con tantos otros millones de personas para demostrarle a este país que debes estar aquí y que te mereces esa oportunidad. Y se te crea como este sentido de competencia de que tienes que demostrar no solamente que mereces estar aquí, sino que eres mejor que la mayoría de la población para que el sistema migratorio de los Estados Unidos te dé la oportunidad. Y yo sé que yo migré desde mi privilegio de que soy una persona estudiada, de que soy una persona bilingüe, de que soy una persona con exceso de energía, con apoyo familiar, con conocimientos y con una red de apoyo muy grande. Algo que la mayoría de los migrantes que cruzaron los Estados Unidos no tienen. Entonces fue ahí cuando yo me di cuenta de que, oye, vamos a contar las cosas y vamos a contarlos desde la perspectiva migratoria. Vamos a hacerlos no desde el privilegio, sino de la experiencia. Dejar de convertirnos en esos periodistas que son como el sacerdote que regañan a los que van a misa por los que no van, porque probablemente la gente a la que nosotros estamos sirviendo como medios de comunicación sepan más de migrar, porque ellos ya migraron de una manera u otra, pero llegaron así. Y así fue como empecé a redefinir no solamente mi concepto de inmigración, sino también la manera en la que hago un periodismo, quitándome todo eso que me enseñaron en la escuela de un periodismo ya añejo, obsoleto, para tratar de encontrar nuevas narrativas para contar las historias de la comunidad, para la comunidad, sobre la misma comunidad. El periodismo se convierte entonces en tu particular ventana, ¿no? A través de la que asomarte a ese país que estabas empezando a narrar. Maritza ha sido nominada en 2 ocasiones a la mejor periodista en español de Arizona y también ha sido y me los gané, sí. como una de las 40 personalidades hispanas menores de 40 años en Arizona también. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Maritza? Ya nos adelantabas un poco, ¿no? La de trabajar en Estados Unidos, pero además trabajar en español, como lo has hecho durante muchos años, defendiendo siempre tu acento, tu cultura, tu manera particular de ser y de trabajar. ¿Sabes qué? En el 2020, cuando empezó la pandemia, ¿no? En el periodismo hay muchas becas muy importantes que le cambian la vida a un periodista. Para mí fue la beca de Stanford, es una beca muy prestigiosa mundialmente, no nomás en los Estados Unidos, es el sueño de cualquier periodista. Solicité la beca y yo me acuerdo que cuando llegó la hora de la entrevista me puse mi camiseta mexicana, mis aretes, que siempre traigo unos aretes hechos a mano así largos, porque así me gusta, la boca roja o rosa así, y con todo mi acento y mi rebozo así, me presenté a la entrevista y me gané la beca.
Y en ese entonces yo siempre había trabajado la mayoría de mi tiempo con hispanos o con latinos, personas que trabajan en español, y que desafortunadamente te hacen sentir que te están haciendo un favor al darte la chamba, que desafortunadamente te dan a entender que hay una lista de personas que pueden hacer lo mismo que tú estás haciendo, pero más barato y más rápido, y son más jóvenes y ponen muchas menos trabas. Entonces siempre también como que me sentía con ese complejo migrante de tener que seguir siendo demostrando, o sea, nunca llegaba a una cima, siempre estaba caminando cuesta arriba y nunca llegaba a una cima en la que pudiera tomar aire. Cuando llego ahí, me doy cuenta que lo que traigo a la mesa es suficiente, que mi acento está bonito y que vale la pena que lo esté presumiendo al mundo entero. Me atreví a hacer podcast en inglés a pesar de que mi inglés sigue no siendo perfecto. Y me doy cuenta de que muchas veces como latinos, cuando migramos, no migra solamente el cuerpo, ni el espíritu, ni la añoranza. Migran también todos nuestros complejos, migran esas raíces culturales que vienen cargadas, bueno, de tanto bagaje de nuestra gente, de nuestras familias, de nuestra colonización, de todo lo demás, que también migran con nosotros. Y el desaprender todo eso cuesta mucho trabajo para cualquier migrante, porque nos cuesta muchísimo soltar, porque soltar es como divorciarnos de nuestro ayer, y así lo sentimos, aunque no lo sea. Entonces, cuando yo me convierto en periodista migrante, empiezo a descubrir la vida a través de mi propio testimonio y el de cientos de migrantes que no pudiera haber nunca conocido si no hubiera sido por esta maravillosa profesión. Me doy cuenta que es importante tener este rostro moreno público, tener este acento en la mayoría de las plataformas donde tradicionalmente nadie nos da tiempo a aire, tener estas palabras, este léxico, esta historia, esto todo que vengo cargando como migrante en las plataformas más importantes a nivel nacional. Y no te lo digo por el ego, sino porque nosotros como hispanos siempre recibimos la rebanada más delgadita del pastel, siempre recibimos las sobras, trabajamos en español y como lo dijo Daniela Alarcón de Radio Ambulante, somos invisibles en un país de 52 millones donde la mayoría empieza a hablar español o lo sigue hablando por primera vez el español en sus casas, si lo quiere aprender, y que la demografía te demuestra que en el 2050 vamos a ser muchos más los hispanohablantes aquí. Entonces es hora de empezar a cambiar la narrativa. Es hora de hacer, como yo digo siempre, periodismo con acento y con talento, y de vivir tu vida independientemente de tu carrera igual, ¿no? Les decía al inicio que Maritza Félix es muchas cosas a la vez, pero también es una entusiasta emprendedora. En plena pandemia, cuando todo el mundo estábamos inmersos en un desconcierto total, Maritza fundó un maravilloso proyecto periodístico llamado Conecta Arizona. Cuéntanos, Maritza, de qué se trata. Sí, cuando yo estaba en la pandemia, empecé a buscar mucha información en español sobre el coronavirus y demás, y no encontraba nada, y dije, ¿cómo? Esto es Arizona, es como el Little México. ¿Cómo es posible que no tengamos información en español? Luego llega el cierre de la frontera, mi familia se queda del lado mexicano, mi familia, digo, mi mamá, mi hermano, mis sobrinos, mis dos, yo y mi familia nuclear nos quedamos del lado estadounidense. Y empezamos a sentir esta ansiedad porque era mucha la incertidumbre cuando iban a volver a cruzar, a lo mejor el mes que entra, a lo mejor no, y si mi mamá se enferma, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a poder cruzar? No. Bueno, eran demasiadas cosas. Entonces dije, voy a crear un grupito de WhatsApp para empezar a la gente que me seguía por Twitter o por Facebook para contestar las mismas preguntas, porque son las mismas que me llegan en todos lados. Y al principio era mi marido, mi mamá y los obligados. Después fue creciendo hasta que se llenó el grupo. Bueno, pues hice listas de distribución y creé listas de distribución y se me llenaron muy pronto porque también tienen las limitaciones. Y después dije, bueno, y la gente que no llegó por WhatsApp, bueno, un programa de radio, y empezamos con un programa de radio. El programa de radio, pues a lo mejor no toda la gente lo podía ver por la limitación geográfica de la radiodifusora, y bueno, pues dijimos, ahora vamos a hacer un newsletter, un boletín para hacer la recapitulación. Fuimos creciendo de algo muy poquito, muy chiquito, muy simple, a algo mucho más grande. Pero Conecta Arizona es básicamente un servicio de noticias, información y recursos a través de WhatsApp para devolverle el diálogo al periodista.
porque el periodista está tan acostumbrado a estar siempre dando información, dando, que muy pocas veces nos sentamos y decimos, hey, a ver, vamos a parar la carreta y vamos a escuchar lo que la gente quiere. Porque Conecta Arizona se trata de enlazar, de crear este puente humano entre Sonora y Arizona, porque así somos. O sea, mucha otra gente está construyendo muros físicos, cibernéticos, bueno, de políticos. Nosotros creamos esos puentes humanos que se burlan de todos los demás. Maritza, estás por iniciar otro proyecto muy interesante y que de alguna manera está hermanado con este podcast. Cuéntanos de qué se trata. A ver, adelántanos algo. Pero de repente surgen estos booms de la cobertura migratoria y vienen un montón de periodistas de Washington, de Londres, de Nueva York, y vienen a cubrir la frontera como si fuera el hilo negro, ¿no? Y empiezan a contar las historias de que aquí mataron a 56, o en este terreno donde se han decomisado no sé cuántos. No, compadre, no es eso todos los días. A ver, vamos a darnos una vuelta por la frontera y vamos a de verdad entenderla, ¿no? Entonces yo dije, ya basta que sean otros periodistas con más recursos los que vengan a contarnos cómo es la frontera. No, yo quise crear un proyecto en el que periodistas migrantes, independientes en español, retomen esta poderosa narrativa de la frontera y la cuenten desde sus trincheras, que te digan qué bonitas son estas ligas de fútbol que intercambiamos todos los días y más ahora que se reabrió la frontera con niños que van y juegan de un lado a otro, o boxistas tan importantes como las que están aquí en Phoenix, Arizona, que son mujeres que vienen de Hermosillo, o por qué la música nos sigue uniendo, o porque cuáles son los 20,000 puentes humanos que hay, demasiadísimos, pero que te lo cuente alguien que sepa, que alguien que te tome de la mano y que con su narrativa y con sus sonidos y sus entrevistas te haga redescubrir la frontera con unos ojos de la naturalidad, de la realidad que nosotros perdemos con el sensacionalismo que le dan los medios grandes con tal de vender la noticia. Y va a ser un podcast. Va a ser un podcast, mini podcast para WhatsApp, lo estamos experimentando porque ya sé que WhatsApp no les importa, no les interesa ser una plataforma de noticias, pero los estamos obligando porque a través de WhatsApp es donde se pasa la mayoría de la desinformación en muchísimos de los temas. Pero también estamos viendo cómo le vamos a hacer para llegar a más personas, porque la magia de WhatsApp también es que es encriptado, la seguridad y lo demás, pero no nos importa, estamos experimentando. Lo vamos a hacer para WhatsApp y después lo vamos a subir a todas las plataformas periodísticas de podcast que encuentras como Apple Podcasts, Spotify, bueno, todo lo demás. Hemos hablado a lo largo de este podcast con diversos invitados, invitadas que al menos desde Sonora se cree que la relación esta de vecinos entre Sonora y Arizona solo se reduce a lo comercial, ¿no? Al shopping. Pero estamos convencidos y este podcast quiere, ayudar a construir, ¿no? esa narrativa. Estamos convencidos de que no es así. La relación es histórica, geográfica, cultural, familiar, una relación intrínseca, enorme, ¿no? ¿Tú qué destacarías, Maritza, de esa relación que existe entre estas dos regiones? No, hombre, el shopping es algo muy importante, eso no lo podemos decir, pero también la afición que viene a los deportes y que vamos también a los deportes allá, el turismo médico, los que vienen para acá a tener hijos, los que vamos para allá con el dentista, podemos hablar de la educación, de todos los lazos que se han creado con las diferentes instituciones, ofreciendo ahora mucha más oferta educativa, a veces gratuita, a través del internet y que se sigue creando esos lazos. Hablemos también de lo que nos une en seguridad pública, porque los muertos de México también son de Estados Unidos, también llevamos estas cruces en la conciencia. Hablemos también de toda la infraestructura que se tiene que crear, del cambio climático, del medio ambiente, de todos estos temas que a veces son solamente conferencias de la Comisión Arizona, Sonora, Arizona, México, pero que ahora poco a poco, después de mucha gestión, empiezan a convertirse en realidades que son agonizantemente lentas, pero que empiezan a moverse poco a poco. A Sonora y Arizona nos une muchísimo más que lo que nos separa. Y para empezar, la gente, las familias, las tradiciones, la comida, son tantas las cosas que en realidad nos unen, que separarlas una por una sería imposible porque compartimos mucho más que un territorio geográfico. Maritza, pues muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido realmente un placer escucharte y compartir contigo estos minutos. Ya acá estamos siempre con un pie aquí
y el corazón allá. Siempre, 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 porque cuando uno migra, como lo dijimos hace poquito, migra con todo, con lo que uno viene, con los que se quedan atrás, con los que quieren venirse después o con los que quieren volver. Es una añoranza eterna que se contradice con también las felicidades y con las otras cosas que tú logras vivir de este lado. Ojalá algún día empecemos a desaparecer estas fronteras que no solamente son territoriales o cuestiones de leyes y de política, sino que nosotros mismos nos ponemos para que no nos dejan crecer, ¿no? Las raíces de todas formas van creciendo por debajo de la tierra, debajo de los muros y debajo de todo lo demás. Ya a nosotros nos toca crecer para arriba y seguirnos enlazando, como tejiéndonos uno a otro. Esto fue 568 kilómetros Historias Fronterizas, una producción original de Proyecto Puente. Yo soy Pati Godoy y me he encargado de la dirección y el guión de este episodio. La producción es de Leonardo Medina y Maribel García. Y el diseño de audio es también de Leonardo Medina. Volveremos con más historias fronterizas. Búscanos en proyectopuente.com.mx o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Gracias por escuchar.